Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Hermoso el día se ven las montañas. Mi Cristo interior salió y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es jueves 24 de enero de 2019. El programa es el número 1892. 1892. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud para conmigo. Hoy vamos a hablar como introduciendo un descanso. Saulo de Tarso, Pablo de Tarso. ¿Qué saben ustedes? Evangelista. Saulo. Vamos a ver. Durante varias semanas después de la muerte de Jesús, los rumores de que se fueron extendiendo por el pueblo y los discípulos que conocían la verdad mantuvieron silencio. Estuvieron escondidos en la casa del Sanedrín de la última cena. Los rumores de la resurrección de Jesús llegaron al Sanedrín, pero no le dieron apenas importancia. Había asuntos más urgentes que tratar. En Samaria había surgido un profeta que aseguraba conocer el lugar donde estaban ocultas unas copas sagradas que habían sido enterradas siglos atrás de Moisés. Eso se volvió un desbarajuste porque hasta Pilato tuvo que meter la mano, pero fue destituido. La brutalidad de la represión fue tan grande que el Consejo Samaritano elevó una protesta a Vitelio, legado de Siria, el cual, harto ya de las protestas del pueblo contra Pilato, decidió destituirlo y enviarlo a Roma para ser juzgado por el emperador. Ese viaje le costó a Pilato 6 meses. Imagínense ustedes hacer una curvita así en el mar Mediterráneo. Obviamente eran barcos a vela, había que esperar a que soplara el viento. Al visitar Jerusalén, unos meses más tarde, Vitelio supo que había un malestar creciente del pueblo contra Caifás, a quien odiaban por la muerte de Jesús. En su afán de congraciarse con el pueblo y de calmar los ánimos después de los duros agravios que Pilato había realizado, hizo destituir a Caifás, si bien para no enemistarse con su familia, una de las más ricas y poderosas de Jerusalén, nombró para el cargo a Jonatán, hijo de Anás. Al desaparecer de la escena política los dos enemigos más poderosos de los nazareos, estos decidieron trasladar la jefatura de la secta a Jerusalén, nombrando nuevos miembros para completar el número de 12 que según la regla de la comunidad debían ser. Dentro de la comunidad se integraron también muchos de los apóstoles y seguidores de Jesús que iniciaron una campaña de proselitismo para ganar adeptos. Dentro de su predicación integraron el hecho de la resurrección de Jesús, afirmando que habiendo resucitado, había ascendido a los cielos y que pronto regresaría para dirigir la rebelión que los libraría del dominio romano. El dominio romano estaba ahí por ahí desde el año 26 antes del nacimiento de Jesús. En un pueblo como el judío, acostumbrado a oír y creer leyendas como las ascensiones de Enoc y Elías en un carro de fuego, y otros varios que a lo largo de la historia habían viajado a los cielos, la historia de la ascensión a los cielos de Jesús no resultaba nada extraña, al contrario, era consoladora, ya que les daba la esperanza de que la tiranía romana acabaría pronto y Judea gobernaría el mundo. Sus actividades fueron cada día más públicas hasta el punto de llegar a predicar en el templo y hubo varios enfrentamientos verbales con el Sanedrín que en varias ocasiones les prohibió predicar, pero Santiago y sus diáconos no cejaron en su ministerio predicando sus creencias y a todo aquel que quisiera escucharles. La historia de Jesús y de su resurrección atrajo a numerosos prosélitos, si bien causaba mucha sorpresa entre los judíos extranjeros que acudían a Jerusalén, pues aunque los nazareos creían en la resurrección
de la carne prácticamente desde su inicio como secta, esa era una idea totalmente nueva para el mundo greco-romano, por lo que los judíos provenientes de Asia Menor y Europa quedaban al principio muy sorprendidos de estas enseñanzas. Para confirmar la verdad que estaban revelando, los nazareos solían viajar con 2 rollos de pergamino, en uno de los cuales se citaban y comentaban todos los versículos del Antiguo Testamento que profetizaban la llegada del Mesías y que demostraban que éste era Jesús, y en el otro todo cuanto sus seguidores habían podido recordar de las predicaciones de Jesús. Este último rollo, años más tarde, fue integrado en el Evangelio de Mateo, ocupando los 3 capítulos que componen el famoso Sermón de la Montaña. Los fariseos y saduceos que componían el Sanedrín acusaron a los nazareos de corromper las escrituras, mientras estos acusaban a los primeros de haber transgredido la ley. En este ambiente de acusaciones mutuas y encendidas pasiones llegó a Jerusalén Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo de Tarso, de oficio tejedor de lonas. Era de una familia adinerada, tenía la ciudadanía romana y amistades, quizás hasta parentesco, con algunos personajes influyentes de Jerusalén. Asimismo se había criado en Tarso, una importante encrucijada de caminos de paso obligado para todo el que quisiera viajar entre Asia y Europa. Había acudido a Jerusalén a aprender en la escuela del famoso Gamaliel, cuando se vio sorprendido por las predicaciones de los nazareos. Saulo no había llegado a conocer a Jesús. Óigase, nada sabía de su ministerio ni de su muerte y posterior resurrección. Tampoco conocía con detalle la historia reciente de Jerusalén, pero lo que sí sabía era que esos nazareos eran todo lo contrario de lo que él era. Allí donde él era capaz de relacionarse por cuestiones económicas y hasta sociales con griegos, romanos y otros gentiles, los nazareos abominaban de cualquier tipo de relación con los incircuncisos. Allí donde Saulo era capaz de adaptarse a las costumbres de la gente y ciudades que visitaba, los nazareos eran intransigentes en sus costumbres, incapaces de perdonar la más ridícula de las transgresiones de la ley. Saulo chocó de inmediato con los nazareos hasta el punto de que llegaba a odiar el hecho de que se presentasen en el templo a predicar sus mentiras, y durante varias semanas acudió allí para rebatir sus patrañas mientras el odio en su interior iba creciendo. Un día, a principios del año 37, llegó a incitar a los judíos que estaban en el templo para echar de allí a los nazareos, acto que realizaron provocando la muerte de Esteban y varias heridas de gravedad a Santiago. A Esteban lo acribillaron a flechazos. Santiago abandonó Jerusalén mientras se recuperaba de sus heridas, y los demás discípulos de Jesús se mantuvieron a la expectativa de lo que ocurriese. Apoyado por sus amigos del Sanedrín, que de una forma tan inesperada habían encontrado un aliado tan formidable, Saulo se convirtió en defensor de la ortodoxia judía representada por el Sanedrín, iniciando una campaña de persecución de los nazareos, campaña en la que el sumo sacerdote y el Sanedrín le dieron un fuerte apoyo. Esto no hubiera sido posible bajo el control de los romanos, pero destituido Pilato y estando Vitelio organizando las tropas para sofocar una rebelión de los nabateos contra Herodes Antipas, Jonatán, el sumo sacerdote del Sanedrín, tenía una cierta libertad para actuar impunemente. Los activistas nazareos empezaron a dispersarse en todas direcciones y Saulo consiguió cartas de presentación de Jonatán autorizándolo a perseguir a los nazareos en Damasco, donde creía que había ido Pedro a refugiarse. Quienes así piensan suponen que o bien existía otro Damasco, algunas apuntan a Qumran, cuyo nombre de aquella época es desconocido. A todo se debe un error de traducción que posteriormente fue asumido por el resto de los documentos históricos de esta época. Por otro lado, Damasco en este momento estaba ocupada por Aretas, rey de los nabateos, entre los cuales Vitelio y Herodes Antipas estaban intentando organizar un ejército. No sería posible que el objetivo de Saulo no fuera Damasco, sino las ciudades que a mitad de camino entre el mar de Galilea y Damasco eran el refugio de varias comunidades nazareas.
En tal caso, Saulo no se dirigía a Damasco, pero sí estaría viajando por el camino de Damasco cuando fue interrumpido su viaje. Antes de su partida hacia Damasco, Saulo fue despedido por su maestro Gamaliel, y que había sido testigo parte de la vida de Jesús y respetaba profundamente a Santiago, el jefe de los nazareos, le recriminó la lucha que había emprendido, que calificó de abominación a los ojos de Yahvé. Mientras tanto, Gamaliel había mandado aviso a los nazareos informándoles de la misión de Saulo. El mensaje adelantó a Saulo, y cuando éste llegó a su destino, le estaba esperando. Pero Saulo llegó solo. Sigue otras cosas. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es viernes, lo declaramos día de cultura general y hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.